Bien, entonces damos inicio a esta última sesión de los sábados de Prebomate. Esta vez vamos a trabajar el último punto del temario que es probabilidades. Bien, todo lo que, como mencionaba adelante, probabilidad clásica, la regla de Laplace, y lograr identificar cuándo tenemos que sumar o multiplicar probabilidades, o en qué caso tenemos que hacer ambas cosas. Bien, la clave aquí está en ponernos en todos los casos posibles, ya que de eso se trata, analizar las posibilidades, analizar los distintos casos que se pueden dar. Bien, eh, la forma de realizar la clase es la misma de siempre, las preguntas oficiales de la PAES. Acá hay bastante preguntas, son más o menos rápidas, así que vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible. Y revisamos preguntas de la PAES y además vemos ahí los cuadritos con la materia para poder reforzar el contenido. Así que vamos con la primera pregunta y dice así. Dice, considera las siguientes cajas con sus respectivas bolitas grises y blancas. Tenemos la caja uno que tiene 6 bolitas de color gris, la caja 2 que tiene 3 de color gris y 3 de color blanca, la 3 que tiene 4 blancas y 2 de color gris, y la caja 4 que tiene 4 grises y solo 2 blancas. Y nos preguntan, voy a sacar el destacador. Nos preguntan que al extraer al azar una bolita, la probabilidad de que sea mayor que 5 y menor que uno. Bien. Entonces aquí ya entra el concepto de probabilidad y se le asignan valores a esta probabilidad. Bien, entonces primero entender qué es la probabilidad y algunas definiciones importantes asociadas a este concepto. Bien, primero la probabilidad es la forma de cuantificar la ocurrencia de un evento. No tenemos forma de poder decir con exactitud qué es lo que va a ocurrir si es que estamos frente a un experimento aleatorio. Y aquí entra el primer concepto, que es experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es algo que no tenemos cómo saber su resultado. Bien, por ejemplo, el sacar una bolita de una bolsa, ya como acá, que están las bolitas de color gris y blanca, yo al momento de sacar a ciega, ya si yo revuelvo y saco un elemento, yo no estoy escogiéndolo, ya no estoy viendo lo que estoy escogiendo, por lo tanto, ahí se lo dejamos al azar. Bien, al achunte, sea lo que sea. Bien, eso es un experimento aleatorio. Entonces la probabilidad viene a cuantificar, a darle un valor a esta posibilidad de que pueda ocurrir algo. Ya no significa que va a ocurrir con exactitud. Bien, pero sí nos permite poder dar alguna idea de que es mucho más posible esta situación porque al llevarlo a número ocurre esto. Bien. Y claro, si que nosotros tenemos, por ejemplo, en una bolsa y hay muchas más bolitas grises que blancas, va a ser más probable que yo saque una bolita gris. Entonces, esa posibilidad nosotros la cuantificamos. Bien, y ahí entra en juego la famosa regla de Laplace, que para poder determinar el valor de una probabilidad, tenemos que dividir los casos que están a favor para un posible evento y dividido en todos los casos posibles. Como por ejemplo acá, nosotros en cada una de las bolsitas que están acá, vamos a hacer un experimento distinto. ¿Ya? En verdad es el mismo experimento, solamente que va a ser distinto porque va a ser en distintas bolsas. Bien, pero por ejemplo, si yo estoy en la bolsa 2 hay 3 bolitas grises y 3 bolitas blancas. Por lo tanto, si yo quiero analizar la probabilidad de sacar una bolita blanca, la forma de poder determinar este valor es dividiendo los casos en los que yo voy a obtener una bolita blanca, que en este caso, si es que nos centramos acá en la caja 2 estamos aquí parados, veo que tengo 3 casos a favor. Me puede salir, cuando me refiero a casos, son los posibles resultados que se pueden tener. Por ejemplo, me puede salir esta bolita, o me puede salir esta bolita, o me puede salir esta bolita. Por eso que en este caso serían, voy a escribir así, la probabilidad de que sea blanca. Sería entonces los casos a favor, que serían 3 versus todos los posibles resultados que se pueden tener, los casos totales. Bueno, yo puedo sacar estas 3 bolitas blancas de esta bolsa, pero además puedo sacar esta bolita gris, esta otra bolita gris y esta otra bolita gris. Por lo tanto, ¿cuántos posibles resultados tengo de este experimento? Tenemos 6 posibles resultados. Y es por eso que decimos que la probabilidad de sacar una bolita blanca de esta caja 2 es 3 de 6.
Bien, lo cual lo podemos simplificar ya que esto es una fracción y esto es un medio. O sea que hay un medio de probabilidades de sacar una bolita blanca. Y claro, porque la mitad son blancas y la mitad son grises. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto también lo podemos llevar a su forma decimal, porque sabemos que un medio es 0,5. Bien, y aquí llegamos a algo importante de las probabilidades, de que en toda probabilidad se cumple que siempre el resultado va a estar entre 0 y 1. Bien, siempre en este caso nos dio 0,5, está justo a la mitad entre 0 y 1. Y claro, porque hay una mitad de probabilidad de que ocurra algo o que ocurra lo otro. Bien, ¿en qué casos vamos a tener que la probabilidad es 0? Es cuando es algo imposible que ocurra. Bien, por ejemplo, si yo lanzo un dado común sabemos que tiene 6 caras y tiene resultados del 1 hasta el 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Si yo les digo cuál es la probabilidad de obtener un resultado 7 al lanzar un dado común, ¿cuántos casos a favor vamos a tener? Ningún caso a favor. Bien, porque los números del dado llegan hasta el 6. Por lo tanto, tenemos 0 casos a favor. ¿De cuántos posibles? De 6 posibles resultados. Entonces ahí si hacemos la división, lo voy a escribir acá, era probabilidad de sacar 7. Bien, la probabilidad de sacar 7 en un dado común, tengo 0 casos posibles de un total de 6 posibles resultados. Y esto nos da 0. Esto es un caso imposible. Y claro, nunca va a ocurrir de que vamos a tener un 7 al tirar un dado. Bien, por otra parte, cuando vamos a tener una probabilidad 1 es cuando algo sea seguro, algo que va a ocurrir sí o sí. Por ejemplo, al tirar un dado nuevamente, obtener un número entero. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número entero al lanzar un dado? Bueno, el dado, los resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esos son mis posibles resultados. ¿Y cuántos son a favor de este evento? ¿Cuántos de estos 6 resultados son números enteros? Bueno, los 6 son números enteros. El uno es entero, el 2 es entero, hasta el 6 es entero. O sea que tengo 6 casos a favor, que son la misma cantidad de casos posibles. Por lo tanto, esto significa que es algo que va a ocurrir sí o sí. Y claro, siempre que yo lance un dado común, voy a obtener como resultado un número entero. Bien, un evento seguro. Ya algo que va a ocurrir sí o sí. Y entre estos dos valores se van a ir moviendo las probabilidades. Como en este caso nos dio 0,5. Bien, por último lo que vamos a repasar es el complemento de un evento. Bien, que es el caso en el que no ocurra. Por ejemplo, acá, si la probabilidad de obtener una bolita blanca es 0,5, ¿cuál es la probabilidad de no sacar una bolita blanca? Bueno, es lo que le falta 0,5 para poder completar el 1. Y de 0,5 a 1 hay otro 0,5, por lo tanto la probabilidad de no sacar una blanca sería 0,5. Bien, entonces siempre que queremos calcular la probabilidad de lo contrario, al todo, que es el 1, le tenemos que restar la probabilidad de que sí ocurre ese evento. Bien, como aparece acá. Esto se llama el complemento de un evento. Es la probabilidad de que no ocurra. Bien, vamos a ver de todas maneras instancias en las que vamos a reforzar esta parte de acá. Acá hay algo interesante de que si es que la única forma en el que algo sea imposible que vaya a ocurrir es cuando sea probabilidad cero. Bien. Entonces acá hay una teoría súper curiosa que es la teoría del mono y la máquina de escribir. No sé si la han escuchado alguna vez. Pero hay una teoría de que si uno deja a un mono o a un grupo de monos apretando teclas al azar en una máquina de escribir, existe la posibilidad de que uno de los monos escriba un libro completo de corrido, de principio a fin. Ya se puede escribir, inclusive la saga completa de Harry Potter, existe la probabilidad, o sea que no es imposible. Y entonces ahí cuando uno dice de que nada es imposible, generalmente o ocasionalmente prácticamente nada es imposible. Ya socialmente ciertos eventos que nunca van a ocurrir, como por ejemplo lanzar un dado y que se obtenga 7. Pero cáchense esto, de que existe la posibilidad de que un mono escriba un libro apretando teclas al azar. Bien, siempre y cuando la probabilidad no sea cero, existe la posibilidad de que ocurra. Bien, vamos entonces a responder esta pregunta. Nos preguntan, en este caso, por
al extraer una bolita al azar, la probabilidad de que sea gris. Ya quiero una palabra importante que no subrayé. Que sea gris. Bueno, acá ya tenemos la probabilidad de que sea gris. Vamos a poner acá, probabilidad de gris, probabilidad de G. Ah, porque esto no mencioné. Esto es la anotación. Se anota como P y entre paréntesis el evento. Esto significa la probabilidad de que, por ejemplo, acá, la probabilidad de que sea blanca, la probabilidad de sacar 7, la probabilidad de obtener un número entero. Y acá yo escribí la probabilidad de obtener un gris. Bueno, en la caja 2 tenemos 3 de 6, por lo tanto, vamos a tener 3 sextos, que esto es lo mismo que decir 0,5, lo calculamos delante. Vamos con la caja 1. En la caja 1, la probabilidad de que sea gris, ¿tenemos cuántos casos a favor? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que son los mismos casos posibles, o sea que aquí la probabilidad es 1. ¿Qué queremos? Queremos que sea mayor que 0,5 y menor que 1. Aquí nos dio igual, por lo tanto la caja 2 no nos sirve. Queremos que sea mayor a 0,5. Acá nos dio 1, no nos sirve tampoco, porque queremos que sea menor que 1, no igual a 1. Y acá llegamos exactamente a 1. Estamos entre la 3 y la 4. Veamos la probabilidad de sacar gris en la caja 3. La probabilidad de gris sería los casos a favor que tenemos 2, dividido en los casos posibles que son 6. Y si simplificamos esto nos da un tercio. Y un tercio, si uno lo dividimos en 3 nos va a dar 0,33333, etcétera. Bien. Y 0,3 infinito periódico es más chico que 0,5 y yo quiero que sea mayor que 0,5. Por lo tanto, la alternativa C tampoco puede ser. Entonces, por descarte, nos queda la alternativa D, la caja 4. Y claro, si calculamos la probabilidad de que salga una bolita gris, serían los casos a favor, que en este caso son 4, dividido en los casos totales, que son 6. Y esto nos da 2 tercios. Y si hacemos la división de dividir 2 en 3, esto nos va a dar 0,66666 infinito periódico. Y en este caso 0,6 sí es un número que es mayor a 0,5 y menor a 1. Por lo tanto, no cabe duda de que la alternativa D es la correcta. Bien, dudas, consultas con lo que acabamos de ver, ya con esta introducción a la regla de Laplace. Los leo en el chat o si es que quieren activar su micrófono también lo pueden hacer. Voy a hacer la cuenta clásica de los 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, y ahí también se confirmó en el chat de que está todo súper, todo claro. Genial. Veamos otra pregunta de probabilidades. Bien, esta pregunta apareció en la PAES de finales del año pasado. Esta también salió en la PAES del año pasado, de la de fin de año. Bien, ahora solamente nos vamos a quedar acá con el cuadrito de la regla de la práctica, que esta es nuestra base, este es nuestro colchón para trabajar este contenido. Tenemos de que en una encuesta las personas indicaron su preferencia de estilo musical, eligiendo solo una de entre las opciones rock, pop, rap y reggaeton, obteniéndose así la respuesta que se presenta en la siguiente tabla. Bien, ya tuvimos la tabla de análisis, o sea, la clase de análisis de tabla y gráfico, por lo tanto entendemos lo que significa esto. La frecuencia es la cantidad de veces que aparece este dato como resultado, como respuesta. 7 personas respondieron rock, 4 personas respondieron pop, 3 personas respondieron rap y 6 personas respondieron reggaeton. Bien, aquí en este caso supuesto sigue dominando el rock. Si se selecciona al azar a una pregunta de las a una persona de las encuestadas, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el rock? Bien, entonces pensemos de que tenemos a estas personas en una sala y vamos a entrar con los ojos cerrados, bien, y nos vamos a mover por la sala y de repente vamos a coger una persona al azar, bien. Entonces esta persona va a tener una preferencia musical. Entonces ahora lo que queremos es cuantificar en cómo era la posibilidad de poder encontrarnos con esa persona. Bien. Y queremos en este caso específico estudiar y saber si es que escuchaba estilo o prefiere el estilo de rock o no lo prefiere. Bien.
Para eso entonces necesitamos saber la cantidad total de elementos que se tienen. Bien, la cantidad total de opciones, los casos posibles. Y en este caso los casos son las distintas personas. Bien, por lo tanto los casos posibles va a ser la cantidad de personas que fueron encuestadas. Para esto vamos a ocupar la frecuencia acumulada, ya para poder llegar al n final. Esto es bien rápido ya. Yo lo hago para que reforcemos esta idea de frecuencia acumulada. Tenemos 7. Tenemos que ir sumando para saber cuánto llevamos acumulado hasta acá. Acá llevamos 11 personas, acá llevamos 14 personas y finalmente tenemos acá 20 personas. Este 20 va a ser nuestros casos posibles. Bien, son todas las opciones que vamos a tener para escoger. Pero ¿qué queremos estudiar en específico? Los que escuchan rock. Siendo 7 esta cantidad, por lo tanto, de las 20 opciones que tenemos 7 casos posibles. Entonces rápidamente podemos decir, la probabilidad de que escuche rock va a ser 7 casos posibles, o sea, perdón, 7 casos favorables, casos a favor, caso en el que ocurre el evento, sobre los 20 casos posibles que se pueden dar entre todas las opciones que tenemos. Entonces aquí rápidamente podemos decir que la alternativa correcta es la D. Bien, estas preguntas ustedes tienen que saber asegurarlas. Ya, si es que les parece sencilla, dense un tiempo para volver a revisarla, para que no quede ninguna duda de que esa es la respuesta. En este caso, cero dudas, la respuesta correcta es la D. ¿Cuál era la clave acá? Primero, identificar la cantidad de personas que participaron de esta encuesta y entender de que esta cantidad de personas correspondían a todas las opciones que teníamos para escoger, los casos posibles. Por lo tanto, este iba a ser nuestro denominador. Fíjense las otras alternativas. Acá aparece 13 de 20. 13 son todas las personas que están acá. O sea que esta sería la probabilidad de que no prefiera rock. Bien. El caso contrario, y claro, es lo que le falta a este número, al 7/20, para llegar a ser uno. Para llegar a ser uno le falta 13/20, porque 7 más 13 nos da 20 y 20 dividido 20 nos da uno. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Acá esta probabilidad no tiene ningún sentido, porque nos pone como casos posibles las personas que no escuchan rock. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger una persona que escuche rock dentro de las personas que no escuchan rock? Ya que estas 13 personas son las que no escuchan rock. Bien, obviamente en este caso la probabilidad sería cero. Ya, por lo tanto, esta alternativa tampoco tiene sentido. Y bueno, un séptimo, esta es una alternativa muy fácil de caer. Porque dice, bueno, tengo 7 personas que escuchan rock, yo quiero coger una persona, por lo tanto voy a tener una de 7. Y no. Ya recuerden la regla de Laplace. Son todos los casos a favor dividido en todos los casos posibles. Bien, 7 son los casos a favor, no son los casos posibles. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No hay dudas en el chat, no hay dudas al micrófono, así que podemos pasar a la siguiente pregunta. Un grupo de personas está jugando un juego que consiste en escoger un número entre el 2 y el 12, ambos valores incluidos. Después debe lanzar dos dados comunes y calcular la suma de los puntos en los dados. Si la suma obtenida coincide con el número escogido, entonces obtiene un punto. Finalmente gana el juego la persona que primero consiga 20 puntos. ¿Cuál de los siguientes números debería escoger una persona para tener mayor probabilidad de ganar el juego? Bien, ya, entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es ponernos en todos los casos posibles. Bien, el experimento es entonces escoger un número al azar, ya entre el 2 y el 12, como mínimo 2, como máximo 12, y luego lanzar los dados comunes entonces y sumar los puntos. Bien, vamos a dejar este experimento, vamos a decir que este es el experimento uno y este es el experimento 2. Ya, el experimento total se compone de estos dos pasos. Vamos a centrarnos acá, en el experimento 2. ¿Qué pasa al lanzar dos dados comunes? Bien, lo que podemos hacer acá es escribir
los casos posibles, ya los posibles resultados. Bueno, si yo lanzo dos dados, tengo la posibilidad de que el primer dado sea uno y el segundo dado sea 2. Pero también se puede dar el caso de que el primer dado sea uno y el segundo dado sea 2. Que el primero sea uno, el segundo sea 3, el primero sea uno, el segundo sea 4, el primero sea uno, el segundo sea 5 y que el primer dado sea uno y que el segundo sea 6. ¿Se pueden dar estos resultados al lanzar dos dados? Sí, pero también se puede dar al revés. Se puede dar de que el primer dado sea 2 y que el segundo dado sea uno. O que el primer dado sea 3 y que el segundo dado sea uno, que sea 4 el primer dado y el segundo sea uno, que sea 5 y uno el segundo dado, y que sea 6 y uno el segundo dado. Se pueden dar todas estas opciones. Bien, y así podemos seguir completando. Esto nos va a dar 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6. Tenemos acá 3, perdón. 3 y 2, 4 y 2, 5 y 2, 6 y 2. Acá vamos a tener 3 y 3, 4 y 3. Y acá vamos a tener 3 y 4. Ya. Mm, Ojo, este es el camino largo, pero es bastante seguro hacerlo así. 4, 4, 4 y 5, 4 y 6. Entonces estamos escribiendo todos los posibles resultados que se pueden tener al lanzar dos dados. 5, 5, 5 y 6. Y acá vamos a tener 6 y 3, 6 y 4, 6 y 5 y 6 y 6. Bien, todos estos resultados se pueden dar. ¿Cuántos resultados son? Bueno, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 para allá. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 para abajo. Por lo tanto, vamos a tener en total 36 casos. Tenemos 36 casos posibles de resultados al lanzar dos dados. Bien. ¿En qué nos queremos centrar? Nos queremos centrar en la suma porque luego de lanzar los dos dados queremos observar cuántos suman los resultados y ver si coincide con el número que escogimos. Bien, por lo tanto, si es que llegas a salir uno y uno, me lo voy a hacer acá con otro color. A ver, entonces se me perdió mi puntero. Por ejemplo, acá el resultado sería 2, acá el resultado sería 3, el resultado acá sería 4, sería 5, sería 6, sería 7. Bien, tenemos que ver cuál es el que más se repite. Entonces, si nos fijamos, estos resultados se van como en diagonal, miren. 2 acá nos da 2 y uno, 1 y 2, estos casos suman 3. Acá tenemos uno 3, acá tenemos 2 2 que da 4, 3 1 que da 4. Acá tenemos uno 4 que da 5, 2 3 que da 5, 3 2 que da 5 y 4 1 que da 5. Fíjense que va en diagonal y por lo tanto entre más nos acercamos al centro más va aumentando los casos para cada uno de los números. En el caso del 6 tenemos uno y 5. Oye, otra vez se me perdimos. Ahí está. Tenemos 2 y 4. Tenemos 3 y 3. Tenemos 4 y 2. Tenemos 5 y uno. O sea que tenemos 5 casos en los que nos puede dar resultado 6. Veamos qué pasa con el 7. Tenemos 2 y 7. 3 y 4. 4 y 3. 5 y 2 y 6 y uno. Tenemos 6 casos en los que el resultado nos va a dar 7. Y ahora fíjense lo que va a ir ocurriendo, va a ir bajando los casos a favor. Porque claro, aquí en esta parte llegamos a la diagonal más larga, la diagonal que tiene más eventos. Por lo tanto, ¿cuál es el número más conveniente a escoger para hacer este experimento? En este caso, lo más conveniente es que cojamos el número 7. A ver, también, ahí está. Que cojamos el número 7. ¿Por qué? Porque el número 7 es el número que más ocurrencia tiene entre los posibles resultados. Si nos fijamos el 12, ¿cuándo nos va a sumar 12? Solamente en el caso en el que sea 6 y 6.
Tenemos solamente un caso a favor de 36. ¿Qué más luego tenemos? El 10. ¿Cuándo suma 10? Cuando sea 6 y 4, acá suma 10, acá suma 10, acá suma 10. Tres casos a favor de 36. Es una probabilidad baja. Y si, que sea 6, lo vimos anteriormente, habían 5 casos en la que la suma me daba 6. ¿Cuál es más probable que ocurra? Que la suma nos dé 7. Por lo tanto, ese es el número que escogeríamos. Esa es la la respuesta correcta a esta pregunta. Bien, y es por eso que, por ejemplo, al lanzar también, eh, o sea, en el casino, el juego del dado, lo que más paga es apostarle directamente al 7. Si bien es eh, lo más probable que ocurra, ya, pero en ese juego del dado, por ejemplo, del casino, se van apostando, no sé, pues, de que salga mayor a tal número o menor que tal número. Ya en este caso se puede apostar con mayor probabilidad que salga exactamente 7 porque es lo que más ocurre. Bien, ¿dudas, consultas con esta pregunta? ¿Se entiende? Ya, esta parte de anotar todos los casos posibles no es tan necesario. Ya, pero siempre es bueno tener un apoyo visual. Bien, la otra forma de haber completado esta tabla es la siguiente. Como queremos centrarnos en la suma, podemos hacer una tabla de doble entrada. Y vamos a estar acá la suma. Anoto los resultados del primer dado. 3, 4, 5, 6. Anoto los resultados para abajo del segundo dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá solamente voy completando con la suma. 1 más 1 me da 2. 1 más 2 me da 3. 1 más 3 me da 4. 5, 6, 7. Y aquí empezamos a completar para abajo de nuevo. 3, 4, 5, 6, 7. Y esta tablita es mucho más rápida de llenar que la que hicimos anotando todos los pares ordenados. Bien. ¿Dudas, consultas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí confirman de que vamos bien. Vamos con la otra pregunta entonces. Seguimos con regla de Laplace. Considera una urna con 36 bolitas entre amarillas, azules y rojas, todas del mismo tipo. Al sacar una bolita al azar de la urna, la probabilidad de que ésta sea amarilla o azul es 2/3. Nos preguntan cuántas bolitas rojas hay en la urna. Bien, nos dieron la probabilidad y en este caso lo que nos piden son los casos que hay para un cierto evento, en este caso de que sea bolita roja. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente, vamos a anotar acá de que la probabilidad de que eh, sea amarilla o azul es 2/3. Vamos a tener acá probabilidad de amarilla o azul. La probabilidad de que sea amarilla o azul es 2/3. Pero tenemos solamente bolitas amarillas, azules o rojas. Por lo tanto, si no es ni amarillo ni azul, ya vendría siendo rojo. Esto quiere decir entonces de que la probabilidad, esto de que está acá, es lo mismo que decir la probabilidad de que no sea roja. La probabilidad de que no sea roja es 2/3. Porque claro, que no sea roja significa que sea amarilla o que sea azul. Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Que la probabilidad de que sí sea roja, ya de hecho lo voy a borrar ese sí, vamos a poner solamente de que sea roja. La probabilidad de que sea roja vendría siendo lo que le falta 2/3 para completar el entero. Es decir, 1/3. ¿Cómo podemos interpretar esto? De que uno de cada tres bolitas que están en la bolsa, ya o en la urna, una de cada tres va a ser de color roja. Bien. Y dos de cada tres o va a ser amarilla o va a ser azul. Bien, no sabemos cómo están repartidas, pero sí sabemos su probabilidad de que ocurra esto o que ocurra lo otro. Bien. Sí podemos decir con certeza de que la probabilidad de que salga una roja sea 1/3. Esto quiere decir que roja, la cantidad de roja va a ser igual a 1/3
del total de bolitas que se tienen. Puse total, tolat. Ya era total, me puse disléxico. Total. Un tercio del total van a ser rojas. ¿Cuánto es el total? Bueno, tenemos que son 36 bolitas. Por lo tanto, vamos a tener un tercio. Y el del sabemos que es un por. Un tercio de 36. Y esto es lo mismo que decir 36 dividido 3, o sea, 12. Podemos decir con toda seguridad entonces de que en esta urna hay exactamente 12 bolitas rojas. Bien. Y claro, si es que calculamos la probabilidad de que sea roja, probabilidad de roja va a ser igual a los casos posibles, que son 12, dividido los casos totales, que son 36. Aquí, perdón, los casos posibles a favor del evento. Ya los casos favorables al evento, dividido en los casos totales, en todos los casos posibles. 12 dividido 36. Y esto, si lo simplificamos, nos va a dar un tercio. Y claro, si hay 12 bolitas rojas, significa que hay 24 azules o amarillas. Entonces la probabilidad de que sea azul o amarilla va a ser 24 de 36, que es el resto de bolitas que se tienen. Y si simplificamos 24 en 36, nos va a dar 2 tercios. Efectivamente lo que nos habían dado anteriormente. Bien, esto es una pregunta como si fuese de proporcionalidad de razones. Esto lo podemos leer como una razón. Bien, que la probabilidad de que sea amarilla o azul es 2 es a 3. O sea que las bolitas rojas en relación al resto están 1 es a 3. Bien, dudas, consultas con regla de Laplace. ¿Se entiende esta idea de los casos a favor divididos en los casos posibles? Ojo, algo importante que no mencioné. Esto solamente se puede ocupar, esta fórmula, cuando los resultados sean equiprobables. ¿Qué significa de que sean equiprobables? Que tengan la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo en la una todas las bolitas que tienen la misma forma, el mismo tamaño, el mismo peso, todas tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Por lo tanto, ahí estamos en un evento equiprobable y es por eso que ahí podemos ocupar la regla de Laplace. Al lanzar un dado, todas las caras del dado tienen la misma probabilidad de que salgan. Si es que fuese un dado normal y no cargado. ¿Bien? Porque pueden haber dados cargados. De hecho, hay pregunta acá en la PAES de dados que fueron cargados. ¿Bien? Pero en el caso de que no se tengan dados cargados, que sean dados comunes, ahí se calcula la probabilidad clásica porque cada cara tiene la misma probabilidad de que ocurra. ¿Bien? Entonces, cuando sea totalmente equiprobable, que ningún resultado tenga mayor ocurrencia que otra, ocupamos directamente la regla de Laplace. Bien, dudas, consultas, para que pasemos a la siguiente parte de probabilidades, que es la suma de probabilidades. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, confirman en el chat de que está todo claro, todo bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Aquí venía la pregunta que le dije delante, la del dado cargado. Dice que en la siguiente tabla se presenta la probabilidad de obtener cada cara de un dado cargado al lanzarlo. Bien, ¿cómo se puede cargar un dado? Cambiándole un poco la forma. Ya la gracia que tiene el dado es que es una forma cúbica, por lo tanto tiene todas las mismas dimensiones para todos lados. Entonces, si le modificamos un poquito algún parámetro, ya deja de ser un dado perfecto y puede estar más cargado hacia algún resultado. Eh, 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 eh. Entonces, acá nos dicen de que el número de la cara versus la probabilidad de que ocurra. O sea que en este dado nos dicen de que si la probabilidad de que se obtenga un 1 como resultado es 0,2. La probabilidad de que se obtenga un 2 en este dado es 0,1. Fíjense que acá, no, voy a poner la flecha para el otro lado. Que la probabilidad de que se obtenga uno en este dado es el doble que la probabilidad de que se obtenga 2. O sea que si tuviéramos que apostar, acá no nos conviene apostar por el 2 ni por el 3 ni por el 4. Pero sí nos conviene mucho más apostar por el 5 porque tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,4. O sea que
casi la mitad de los resultados que se obtienen al lanzar este dado es el 5. La forma en la que uno puede estimar esta probabilidad es repitiendo muchas veces el ejercicio. Por ejemplo, acá uno puede lanzar 1 millón de veces el dado, ya una cantidad exagerada, pero si lanzamos 1 millón de veces el dado, significa de que más o menos 400.000 resultados fueron 5. Más o menos 100.000 resultados fueron 6, 4, 3 y 2. Y más o menos 200.000 resultados fue resultado uno. Ya de esa manera se puede determinar la probabilidad. Esa se llama la ley de los grandes números. Pero esto no es tema de la PAES de este año. Bien, pero sí tiene una estrecha relación. Bien, tenemos entonces este dado cargado, donde o sea, donde todos los resultados no son equiprobables y que claramente acá el resultado 5 se roba la película porque es el que más probabilidad tiene de ocurrir. Veamos qué dicen las afirmaciones, porque la que nos preguntan es cuál es verdadera respecto a esta información. Dice que la probabilidad de obtener un 1 o un 2 al lanzar este dado es la misma que se obtiene al lanzar un dado común. Y acá entra un conector importante que es el O. Lo voy a dejar destacado. Porque siempre que hablemos de probabilidad de que ocurra algo o que ocurra otra cosa, siempre que aparezca este O, vamos a estar hablando de una suma de probabilidades. Bien, porque claro, cuando decimos O, aumentamos la cantidad de opciones. Ya, por ejemplo, si uno dice en una heladería, por una parte tenemos los helados de sabor frutales. Ya, por ejemplo, tenemos un mostrador con solamente helados frutales. Y tenemos un mostrador solamente con helados de crema o de leche. Bien. Si me preguntan a mí, ¿cuál es la probabilidad de escoger un helado de fruta o un helado de leche? Tengo todas estas opciones. Tengo las que están en este stand acá y tengo las que están acá. Por lo tanto, tengo una mayor cantidad de opciones para poder escoger. Bien. Inclusive podrían ser helados que sean de leche y frutal al mismo tiempo. Bien. Tengo esas posibilidades. Bien. Por eso que cuando hablamos de O, hablamos de una unión de conjunto, de una unión de posibles resultados. ¿Ya? Y es por eso que aparece este simbolito de acá, A unión B. Bien, o sea que yo voy a sumar estas posibilidades. Bueno, tengo caleta de opciones para escoger. Si tengo que escoger entre los helados de fruta y entre los helados de crema, tengo muchas opciones para escoger. Distinto sería a que si me dicen cuál es la probabilidad de escoger un helado de fruta y de crema. Si se fijan que yo cambié el O por el I. Y ahí el I lo que nos está diciendo es que nos acota las posibilidades. Porque no me sirve que sea esto o esto de acá. Me sirve solamente lo que cumple las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, se me reducen las chances. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En este caso nos vamos a centrar solamente en el O. ¿Qué dice? ¿Qué ocurre cuando trabajamos con un O? Bueno, cuando es O tenemos que sumar las probabilidades. Bien, hay una forma que uno dice, bueno, llego y sumo la probabilidad de que sea A y que sea B y listo. Pero tienen que considerar lo siguiente. Pueden haber eventos que tengan resultados en común. Bien, por lo tanto, tenemos que restar esos casos que son en común, porque eh, si llegamos y sumamos, lo vamos a estar considerando dos veces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo preguntara por la probabilidad de obtener un par o un primo al lanzar un dado común. Ya, lanzo un dado común donde cada cara es equiprobable, cada resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga un número par o un número primo? Bien, aquí está el famoso O, por lo tanto voy a tener una suma de probabilidades. Entonces uno dice acá, bueno, la probabilidad de que salga par va a ser 3 de 6.
Porque ¿qué número en el dado tenemos de que sea par? Tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 6. Tenemos tres casos a favor de 6 casos posibles. Por otra parte, probabilidad de que sea primo. Los primos son todos los números que se pueden dividir por uno o por sí mismos. El menor de los primos es el 2. Bien, por lo tanto en el dado tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 5. Tres posibles resultados. Por lo tanto, nuevamente esta probabilidad nos va a dar 3 de 6. Si ustedes llegan y suman esto y dicen, bueno, que la probabilidad de que sea par. Se me perdió. Ahí está. Ah, ya ustedes no vieron nada. Entonces, si yo digo la probabilidad de que sea par o primo es igual a 2 a 3 sextos. Más 3 sextos, si llegamos y decimos esto, llegar y sumar las probabilidades, fíjense que esto nos da 6 de 6. O sea, esto nos da uno. ¿Bien? ¿Y qué significa que una probabilidad sea uno? Que sea un caso seguro, algo que va a ocurrir sí o sí. Y siempre que lancemos un dado común, ¿nos va a dar como resultado un número par o un número primo? No, po. Porque si yo lanzo un dado común, el resultado me puede salir uno. Y si es uno, el uno no es ni par y tampoco es primo. Por lo tanto, no es un caso posible, es un caso seguro. ¿Ya? O sé que algo no hicimos bien acá. Y claro, ¿qué fue lo que ocurrió? En este caso, ¿por qué llegamos a la respuesta uno? Que es la respuesta incorrecta a esto. Porque si analizamos los números par, tenemos al 2, al 4 y al 6. Si analizamos los números primos, tenemos al 2, al 3 y al 5. ¿Qué pasó? Tenemos un elemento en común. O sea que cuando llegamos y sumamos los casos, repetimos esto. Lo sumamos, lo agregamos dos veces y tenemos que haber agregado solamente uno. Claro, ahora si yo junto estos dos conjuntos de acá, perdón, que sea par unido a que sea primo, esto nos va a dar un conjunto que va a tener los elementos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Claro, juntar este conjunto con este de acá, sin repetir el elemento que aparece en ambos, nos dan solamente 5 posibles casos. O sea, la probabilidad de que esto ocurra es 5 de 6. Y claro, es lo mismo que esto de acá, al 6 sextos de acá, restarle la probabilidad de que ocurra ambos a la vez. ¿Cuándo ocurre ambos a la vez? Cuando el resultado sea 2. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga un 2 al lanzar un dado común? Un sexto. Por lo tanto, si yo a 3 sextos más 3 sextos le resto un sexto, esto me va a dar 6 sextos menos un sexto, y un sexto menos un sexto nos da este resultado que tenemos aquí. Bien, entonces siempre que tengamos una probabilidad de una unión, ya siempre que nosotros veamos un no, tenemos que sumar las probabilidades y siempre fijarnos si es que tienen resultados en común. Si tienen resultados en común, quitar este caso que aparece repetido. Ya solamente uno, dejar, si aparece en los dos eventos, solamente dejar uno considerado y quitar el otro que está repitiéndolo. Bien, ahora con esta información vamos a pasar por las distintas alternativas. La probabilidad de obtener un uno o un 2 al lanzar este dado es la misma que se obtiene al lanzar un dado común. Bueno, aquí tenemos probabilidad de uno o probabilidad de 2. Entonces acá es la probabilidad de que sea 1 o la probabilidad de que sean 2 menos la probabilidad de que sea 1 y 2. Aquí nosotros decimos que son eventos mutuamente excluyentes. A ver, acá. Mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? De que no tienen nada que ver los resultados entre sí. En el caso de acá, de que fuesen par y primo, sí tenían que ver los resultados. Porque habían elementos que eran en común. Pero hay eventos que no tienen nada en común. Como por ejemplo, que salga uno o que salga dos. No puede ocurrir de que al lanzar un dado aparezca un uno y aparezca un 2 al mismo tiempo. No. O es esto o esto otro. Ya no puede ocurrir lo mismo a la vez. Las dos cosas a la vez. Entonces ahí nosotros hablamos de que son mutuamente excluyentes. Y cuando son mutuamente excluyentes, ahí sí o sí, ahí basta solamente con llegar y sumar. En este caso tenemos que sumar el 0,2, que es la probabilidad de que se obtenga un uno, más 0,1, que es la probabilidad de que se obtenga un 2. Y la suma de esto nos da 0,3.
¿Qué dice esta afirmación? Dice que esta probabilidad, este 0,3, es lo mismo que se obtiene al lanzar un dado común. Bien, al lanzar un dado común. Si fuese un dado común, vamos a hacer la probabilidad análoga. La vamos a escribir aquí para el lado. Vamos a poner acá en dado común. Que salga un uno en un dado común es un caso de 6. Por lo tanto, va a ser solamente un sexto. Y si esto lo llevamos a decimal, esto nos va a dar 0,16 infinito periódico el 6. Bien, y es para poder llegar a esto tenemos que hacer la división. Uno dividido 6. El 6 en el uno no cabe exactamente, pero si agregamos cero vamos a ir agregando decimales. El cero en el 10 cabe exactamente una vez y me sobran 4. Agregamos un cerito. El 6 en el 40, 6 por 6 es 36 y me sobran 4. Y así nos vamos a dar cuenta que vamos a ir hasta el infinito. Bien. Y este resultado es el mismo para todos los demás. ¿Ya? Porque recuerden que esto es X probable. Bien. Ojo, acá es el 6 normal que se va repitiendo, el uno no. Y si yo sumo la probabilidad de que sea uno o 2, eso me va a dar 2 sextos. O sea, un tercio. Y eso es 0,3333333. ¿Y qué nos dio delante? Nos dio 0,3. Y acá nos tiene que dar 0,3333. Voy a anotarlo acá. De que sea uno o 2 va a ser 0,33333, etcétera. Y sabemos que esto no es lo mismo que decir 0,3, que es lo que nos dice la primera opción. Por lo tanto, la alternativa A queda descartadísima. Bien, la B dice la probabilidad de obtener un 6 al lanzar este dado es la misma que se obtiene al lanzarlo en un dado común. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 en este dado cargado? Es 0,1. Y ya hicimos el análisis para el resultado que se obtiene en un dado común. En un dado común, la probabilidad de que se obtenga 6 es la misma que los otros resultados. 0,1,6 con 6 infinito periódico. Por lo tanto, no es el mismo resultado. Queda descartada esta opción. La C dice, la probabilidad de obtener un número mayor que 4 al lanzar este dado es 0,5. ¿Cuándo el resultado va a ser mayor que 4? Voy a hacer acá con otro color. Mayor que 4 significa que sea 5 o, o que sea 6. Fíjense que ahí ocupé el o. Bien, entonces acá lo vamos a escribir probabilidad de que sea mayor que 4, vamos a poner así. El 4 tiene que ser más chico. Es lo mismo que decir la probabilidad de que sea 5 o la probabilidad de que sea 6. Es decir, tenemos que sumar la probabilidad de que sea 5 con la probabilidad de que sea 6. Y son eventos mutuamente excluyentes porque no puede resultar de que al lanzar un dado nos salga un 5 y un 6 al mismo tiempo. Por lo tanto, basta solamente con sumar estas probabilidades. Y si sumamos 0,4 con 0,1, esto efectivamente nos da 0,5, que es lo que dice la afirmación C. Por lo tanto, ya tenemos identificada nuestra respuesta correcta. Pero veamos de todas maneras por qué la D no puede ser la respuesta a esta pregunta. La probabilidad de obtener un número par al lanzar este dado es 0,1. Que sea par significa de que, lo voy a hacer con otro color, par. ¿Cuáles van a ser par? El 2 cuando sea 4 o cuando sea 6. Fíjense de nuevo, va a ser par cuando sea 2 o cuando sea 4 o cuando sea 6. Por lo tanto, tenemos que sumar el 0,1 con el 0,1 con el 0,1. Y 0,1 más 0,1 más 0,1 nos da 0,3 y no 0,1 como aparece acá. Por lo tanto, no cabe duda de que la respuesta a esta pregunta es la C, una pregunta de argumentar. Dudas, consultas con lo visto hasta acá. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bien, no hay movimiento en el chat. Ahí me preocupa cuando no hay movimiento en el chat porque se me hace la idea de que quizás no lo entendieron y no quieren preguntarlo o quizás están todavía procesándolo. Pero de todas maneras, lo que vimos acá lo vamos a seguir reforzando en las preguntas que vienen más adelante. Vamos con la siguiente. Dice que en la tabla se presentan los resultados de una encuesta realizada a 50 personas sobre su fruta preferida. Bien, claro, ¿cómo sabemos de que son 50 personas? Porque tenemos que sumar los resultados que tenemos acá. 13 más 6 nos da 19, 19 más 12 nos da 31, 31 más 8 nos da 39 y 39 más 11 nos da 50. Calza bien este resultado. Si se elige, ya bueno, y la tabla lo que nos dice lo siguiente, de que 13 personas escogieron uva, ya como su fruta preferida, 6 personas escogieron pera, 12 personas escogieron manzana, 8 dijeron que era naranja la fruta preferida y 11 dijeron que la frutilla era su fruta preferida. Queremos escoger una persona al azar entre todas las personas que tenemos acá, entre las 50 personas que participaron de esta encuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida tenga como fruta preferida la pera o la naranja? Tenemos acá la clave, el O. Queremos la probabilidad de que sea pera o que sea naranja. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea pera más la probabilidad de que sea naranja. Ahí escribí pésimo, naranja. Y acá en rigor debería ser menos la probabilidad de que ocurra ambas a la vez. Pero ¿es posible que una fruta sea pera y naranja al mismo tiempo? No. Ya por eso es importante darle sentido a lo que estamos haciendo. Bien, ya darle sentido a las fórmulas. Lo que quiere decir esta fórmula es lo siguiente. La probabilidad de que sea pera o naranja es lo mismo que la probabilidad de que sea pera más la probabilidad de que sea naranja menos la probabilidad de que sea pera y naranja al mismo tiempo. No tiene sentido. Por eso que esto en este caso nos da cero. Tenemos que solamente llegar y sumar estas probabilidades. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pera? Bueno, 6 personas dijeron que era pera. Por lo tanto, esos son los casos favorables. Pero ¿de cuántos casos posibles? 50, ya que son la cantidad de personas que respondieron a la encuesta. O sea que la probabilidad de escoger a alguien que haya preferido la pera va a ser 6 de 50. Bien. Ahí podemos simplificarlo, pero todavía no lo vamos a hacer porque vamos a tener que sumar primero las fracciones. Lo mismo con la naranja. ¿Cuántas personas prefieren naranja? Son 8 las personas que prefieren esta fruta. Por lo tanto, son los casos favorables divididos en los casos posibles. Bien. Ahora entonces sumamos las fracciones. Y 6 más 8 nos da 14, 14 cincuentaavos. Vemos las alternativas y este resultado no está, pero podemos simplificar. Vamos a simplificar por 2. Por lo tanto, el 2 en el 14 nos da 7, el 2 en el 50 nos da 25 y ahora sí llegamos a una alternativa que se encuentra entre las opciones. Bien, alternativa B, una pregunta de representar. Entonces la clave es identificar palabras eh, estratégicas, como por ejemplo acá el O, el conector. Este O inmediatamente relacionarlo con una suma de probabilidades. Y recuerden que si están con una suma de probabilidades, cuestionarse esta parte de acá. ¿Es posible de que ocurra ambas cosas a la vez? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que restar la intersección. Si la respuesta es no, no tenemos que pescar eso. Por ejemplo, en el dado. ¿Hay posibilidad de que un número sea par y sea primo al mismo tiempo, como en el caso que vimos anteriormente? Sí, hay un caso que es el 2. Por lo tanto, quitamos ese caso en común. En el caso de que la respuesta hubiese sido no, seguimos para adelante nomás sin tener que pescar esta parte de acá. Bien, dudas, consultas con esta pregunta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Confirman en el chat de que vamos bien. Vamos con otra pregunta de suma de probabilidades. No, ya pasamos a la siguiente parte de la producto de probabilidades. Y vamos a ver cuál es la clave acá para darnos cuenta de que estamos frente a un producto de probabilidades.
dice que en la tabla adjunta se presentan los resultados de una encuesta realizada a un grupo de estudiantes sobre el área de preferencia para realizar sus estudios superiores. Bien, y tenemos la tabla de doble entrada, donde por una parte tenemos el área de preferencia entre científico humanista, matemática, artística, y por otra parte el sexo de cada una de las personas. Ya, porque acá aquí dice, se presenta el resultado de una encuesta realizada a un grupo de estudiantes sobre el área y se divide ya el grupo entre si es hombre o es mujer. Ya. Una forma de interpretar esto es decir lo siguiente. Científica, hay 7 hombres que prefieren esto, hay 10 mujeres que prefieren el área científica. El humanista, hay 4 hombres que prefieren el humanista y 6 mujeres que prefieren humanista. La matemática son 8 hombres que prefieren la matemática y 9 que prefieren las mujeres esta área. Y la artística son 3 hombres y 5 mujeres. Algo recomendable para este tipo de preguntas es completar la tabla con los totales. Bien, por ejemplo acá 7 y 10 me da 17. ¿Qué significa esto? Que hay 17 personas que escogieron la científica, de las cuales 7 son hombres y 10 son mujeres. Humanista, 4 más 6 son 10. O sea que son 10 personas que prefieren el área humanista, donde 4 son hombres y 6 son mujeres. Y lo mismo para abajo. Matemáticas son 17, donde 8 son hombres y 9 son mujeres. Artísticas son 8, donde 3 son hombres y 5 son mujeres. Y para abajo podemos hacer lo mismo para tener la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Tenemos 7 más 4 11 más 8 son 19 y 19 más 3 son 22. Bien, 22 sí. Acá tenemos 10 más 6 son 16, más 9 son 25 y 25 más 5 son 30. Bien, o sea que acá tenemos que en total de personas que se tienen serían 22 más 30, o sea 52. Y fíjense que este resultado 52 es lo mismo que se obtiene al sumar todo lo que está acá y al sumar todo lo que está acá. Ya tiene todo el sentido del mundo. De esta manera entonces sabemos la cantidad de gente que fue encuestada. Dice que se escoge una persona al azar. A una persona de este grupo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Y aquí está la clave. El I. Bien. El delante teníamos O. Que sea, por ejemplo, si hubiese O, sería totalmente distinto. Porque acá dice sea mujer y que escoja el área artística. Es algo muy específico. ¿Ya? No me sirve una mujer que escoja otra área. O no me sirve un hombre que escoja el área artística. Tiene que ser sí o sí una mujer que escoge el área artística. Así específico. O sea, estamos hablando solamente de estas 5 personas que están acá, de un total de 52. Bien. Si se fijan con el I, acotamos las posibilidades. Distinto sería a que fuese un no. Imagínense si hubiese sido al revés. En la probabilidad de coger una mujer o una persona que escoja la área artística. Bueno, mujeres tenemos 30. Personas que escogieron el área artística son 10. Y si restamos el caso común, porque obviamente vamos a tener mujeres que prefieren el área artística, perdón, 10 estábamos acá abajo, 8. Hay 30 mujeres, 8 personas que prefieren el área artística, de las cuales 5 son mujeres, así que quitamos todos estos casos y nos va a dar una probabilidad mucho mayor de que ocurra esto, de que sea mujer o que escoja el área artística, a diferencia de como aparece acá en el enunciado, que es exclusivamente una mujer que prefiere el área artística. Bien, nos acotan mucho los resultados. Bien, ¿a cuánto? A 5 personas solamente, que son las que están acá en esta esquinita. 5 personas de un total de 52 son las que prefieren las mujeres que prefieren el área artística. Es por eso que hay que darle más vuelta y decir que la alternativa A es la correcta. Bien, pero yo hablé delante de que el I lo íbamos a relacionar con el producto de probabilidades. Bien, y claro, porque cuando nosotros multiplicamos fracciones entre sí, uno, por lo general, cuando uno espera cuando multiplica, espera que el resultado sea más grande. Pero si multiplicamos entre fracciones, el resultado se hace cada vez más pequeño. Bien, tiene todo el sentido del mundo porque vamos disminuyendo entonces estas porciones. Tenemos que preguntarnos en, en ciertos casos, ya sé que los eventos tienen que ver algo entre sí o no. Si influyen los resultados de algo en un evento, en otro experimento, o si no influye. Por ejemplo,
Si yo lanzara dos veces un dado, la probabilidad de que salga en el primero un par y en el segundo un impar, ya ahí los resultados del segundo no se ven afectados por los resultados del primero. Da lo mismo exactamente qué resultado obtuve en el primer dado. Bien, no hay una dependencia. A diferencia, por ejemplo, de que si yo hablo de sacar cosas sin reposición, como aparece acá el con reemplazo o el sin reemplazo. Bien, porque ahí cuando es sin reemplazo, ahí empezamos a ver de que hay dependencia entre un experimento con otro. Por ejemplo, si yo saco cosas de una carta al azar, ya tengo 10 cartas y saco una carta al azar y no la devuelvo para calcular la siguiente probabilidad, se va a ver afectada por la carta que yo no devolví, porque ahora ya no voy a tener 10 cartas de entre las opciones, solamente me van a quedar 9. Bien, entonces como el primer evento que hice, el primer experimento de sacar la carta, se afectó al segundo experimento de volver a sacar una carta, hablamos ahí de que hay eventos que son dependientes entre sí. Entonces ahí es donde tenemos que estar bien alertas al momento de qué pasa cuando se ve afectado un evento con otro. En este caso acá, los eventos son totalmente independientes, ya que siete hombres hayan escogido la científica, no incide en la cantidad de mujeres que escogieron la científica. Bien, entonces no hay una dependencia acá entre los resultados. ¿Podríamos haber llegado a la respuesta con la multiplicación? Sí, preguntándonos por la distinta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que sea mujer? La probabilidad de que sea mujer es 30 de 52. Y yo quiero este i, y este i lo relacionamos con un por lo tanto ahora veo la probabilidad de que sea del área artística. ¿Cuántas mujeres tenemos en el área artística? Perdón, ¿cuántas personas en total tenemos? 8. 8 de 52. Bien. Y acá, ya acá en este caso cuando es con tabla, podemos llegar y verlo directamente. Ya acá esta división, ¿cuánto nos va a dar? Si simplificamos por 4, el 4 en el 52 son 26, son 13 veces. Y acá son, eran 2. El 4 en el 8. Acá sería, simplificamos em, por 3, por 2. Acá sería 15, acá sería 26. Acá podemos simplificar. Bien. Y no nos dio resultado de 52, algo no hice bien acá. Ya, pero en este caso, acá no se compliquen haciendo las multiplicaciones, ya. Y es porque en verdad acá tengo que considerar que hay, puede haber una dependencia. Bien, cuando tenemos, en el caso de tabla, cuando tenemos los datos en una tabla, es mucho más sencillo darnos cuenta cuando tenemos el i, ya que es la intersección de donde convergen estos dos conjuntos. Bien, este caso acá no lo vamos a pescar. Ya, este para cálculo, olvídenlo, porque acá no es necesario aplicar el producto de probabilidades. Ya basta solamente con ver lo que tenemos acá en la tabla. Bien, siempre entonces en cada una de estas casillas tenemos una intersección. Acá tenemos siete hombres, hombres y científicos. Acá tenemos ocho que son hombres y prefieren matemática. Acá tenemos seis que son mujeres y que prefieren humanista. Ya, y siempre acá lo comparamos respecto a su total. Bien. En el caso de que sean eventos dependientes, tenemos que ver qué pasa con el resultado de la dependencia. ¿Ya? Y era lo que no considera acá. Porque en este caso es, sería la probabilidad de de que sea mujer, que es 30 de 52 multiplicado por la probabilidad de que sea artística, dado que es mujer. Bien. ¿Cuántas mujeres de la artística, la probabilidad de que sea artística, dado de que es mujer? Tenemos 30 mujeres en total. ¿Y cuántas mujeres son artísticas? 5. Y ahora sí, si hacemos la simplificación, este 30 se me va con este, y ahora sí podemos verlo con el producto de probabilidades. Ya, ahí llegamos exactamente a esta probabilidad.
Y es porque, claro, acá tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que ocurra algo, dado que ya sabemos lo anterior. En este caso era la probabilidad de que fuese artística, dado que ya sabemos de que era mujer. Claro, entonces tenemos que ver cuántas mujeres son artísticas entre todas las mujeres, que son 5 de 30. ¿Bien? Pero reitero, en el caso de que tengamos tablas, no es necesario verlo con fórmula. Ya no es necesario hacer los cálculos, sino que solamente identificar las cantidades y también identificar el total de datos que se tienen. Bien, esto es entonces el producto de probabilidades. Vamos a ver más preguntas adelante sobre este mismo tema. Necesito saber ahora si es que queda alguna duda, algo que no haya quedado claro respecto a lo que vimos en esta pregunta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo claro, todo bien por allá, así que súper. Vamos con otra pregunta. El Fondo Nacional de Salud, FONASA, es un tipo de previsión de salud junto con las ISAPRES y otras instituciones. Las personas solo pueden tener un tipo de previsión y las que tiene FONASA se categorizan en los tramos A, B, C y D según su nivel socioeconómico. En los gráficos adjuntos se presenta la distribución de la población de acuerdo con los tipos de previsión y la distribución de población con FONASA en los distintos tramos del 2021. Bien, tenemos acá dos gráficos. El primero nos dicen cuánto prefieren, cuánto están en FONASA, cuánto están en ISAPRE y cuánto tienen otro tipo de previsión. Bien, un 77% prefiere, o sea, prefiere, un 77% está en FONASA. Bien, y de los que están acá, de este grupo de los que están en FONASA, se saca esta siguiente tabla, este otro gráfico. De este 77%, el 20% está en el grupo A, el 39% está en el tramo B, el 16% está en el tramo C y el 25% está en el tramo D. Bien, ojo, que este gráfico es solo a partir de este sector que está acá. Bien, que es lo que corresponde a FONASA. Para esto es clave manejar los porcentajes. Bien, entra bastante lo que es porcentaje en toda la prueba, así que es algo que tienen que tener reforzadísimo. Se escoge al azar a una persona de la población nacional. Bien, de este grupo vamos a escoger una persona al azar. Bien, esta persona puede ser de FONASA, puede ser de ISAPRE o puede ser de otra previsión. Y nos pregunta por la probabilidad de que hubiera estado clasificada en el tramo A, o sea, que pertenezca en este grupo. Lo que queremos buscar entonces es qué parte del total corresponde a este grupo A, ¿ya? Este 20% es el 20% de 77, pero obviamente este 20% no corresponde al 20% de todo esto, ¿ya? Por lo tanto, esto ya nos ayudaría a descartar algunas preguntas, algunas alternativas, perdón. Por ejemplo, podríamos descartar, y acá podemos sacarla todo el rato por descarte. Fíjense, 0,97, eso es casi uno. O sea, quiere decir que siempre yo escojo a una persona al azar, siempre yo voy a escoger a alguien que, casi siempre, alguien que está en el tramo A. No, es el 20% del 77%. No puede ser 0,97. Acá lo que se hizo fue llegar y sumar 97,20. Ningún sentido. Si el 20% del 77% son los que tienen A, ¿podría ser este grupo un cuarto del total? No, no podría ser un cuarto del total. Un cuarto del total sería todo este grupo que tenemos por acá. ¿Ya? Si yo divido esto, esto sería un 25% del total, que tendría que ver con la alternativa C. Pero este 20 el 20% es un quinto del 77%. O sea que el grupo del 77% yo tendría que dividirlo en cinco partes y tomar una de estas partes para saber cuánto es el 20%. Por lo tanto, tampoco puede ser la C. Y solamente a partir del análisis de alternativas puedo decir con seguridad que la respuesta es la A. Pero ¿cómo podemos llegar a esta respuesta haciendo los cálculos respectivos? Bien, y es calculando el porcentaje del porcentaje, nada más que eso. Bien, tenemos que un 20% de los que están en FONASA, vamos a escribir así, un 20% de FONASA son igual a los que están en el tramo A. Bien, pero
FONASA corresponde a un 77% del total. Entonces, 20% de el 77% del total va a corresponder a los que están en el tramo A. El 20% de los que están en FONASA. El 20% del 77%. Si esto lo llevamos a su forma decimal, esto sería 0,2 de, que lo interpretamos como un por, 77, que es 0,77, el del, que también es un por, del total, que no sabemos cuánto es, vamos a poner, seguir poniendo total. Esto nos va a dar igual a la cantidad de gente que está en el tramo A. Y si multiplicamos 0,2 por 0,77, esto nos va a dar 0,154 del total. Y aquí tenemos la fracción. Cuando hablamos un tanto del total, ese tanto del total corresponde a la probabilidad de que se obtenga un resultado de este total. Bien, en este caso podemos decir que 0,154 es la probabilidad de escoger al azar de entre todas las personas que están en este grupo a una persona que esté en el tramo A de FONASA. Bien, que es equivalente a decir el 15,4%. ¿Cómo llevamos este decimal a porcentaje? Corriendo la coma dos espacios a la derecha. Un 15,4% de las personas de toda la población, ya de todas las que están en este primer gráfico, un 15,4 son las personas que están en el tramo A. Bien, acá entonces la clave fue el D. Si se fijan, ocupamos el D, lo hicimos como una pregunta de porcentaje. Pero si lo hubiésemos llevado a probabilidad, esto es un producto de probabilidades. Esto sería la probabilidad de que sea de FONASA, o sea, perdón, la probabilidad de que sea el tramo A multiplicado por la probabilidad de que sea de FONASA. Bien, si hacemos este cálculo, la probabilidad de que sea del grupo A, dado que es de FONASA, sería un 20%, 0,2 o un quinto. Ya de hecho, la anotación es al revés. Voy a escribir de nuevo esto para ser más riguroso. Sería la probabilidad de que esté en FONASA multiplicado por la probabilidad de que sea grupo A, dado que está en FONASA. Bien, ahora sí reemplazamos los porcentajes, las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a alguien que esté en FONASA? La probabilidad es del 77%. Bien, lo vamos a escribir en su forma decimal al tiro, para que no nos confundamos. 0,77 es la probabilidad de que alguien esté en FONASA, multiplicado por la probabilidad de que esté en el grupo A, dado que es de FONASA. Este gráfico es lo que solamente de FONASA. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que sea de FONASA? O sea, perdón, que esté en el tramo A dado que está en FONASA, sería un 20%. Eso es 0,2. Lo mismo que acá. 0,2 multiplicado por 0,77. Un producto de probabilidades. Esto nos da 0,154 y listo. Alternativa correcta, la A. Bien. Dos formas de responder una misma pregunta. Una, viéndola solamente desde el porcentaje. Y otra era calculándolo con el producto de probabilidades. Bien. ¿Cuál es la clave acá? Era darse cuenta de que había un i escondido. ¿Por qué? Porque como queremos que esté en el tramo A, significa que queremos la probabilidad de que esté en FONASA y que esté en el tramo A. Bien, esa es la clave en esta pregunta. ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Confirman en el chat de que vamos bien. Pasemos entonces a la siguiente, ya estamos llegando casi al final. Un estuche contiene 12 lápices del mismo tipo, pero dos de ellos no escriben. Bien, voy a subrayar la información importante. Tenemos 12 lápices del mismo tipo, dos de ellos no escriben. O sea que hay 10 que sí escriben. Bien, Luis elige uno que escribe y no lo regresa. Y ese no lo voy a dejar destacado con otro color, porque esto es importante. Elige uno y no lo regresa. O sea que de los 10 12 lápices que habían,
Ahora hay 11 lápices. Y luego tenemos lo siguiente. Era con verde. Después Pablo elige otro que no escribe y tampoco lo regresa. Bien. O sea que fíjense que la ocurrencia de cada una de las cosas se va condicionando por lo anterior, porque primero llegó Luis, sacó un lápiz y no lo regresó. Por lo tanto, ahora ya no tenemos 12 opciones para escoger, sino que tenemos 11 opciones. Por lo tanto, cuando llega Pablo a escoger un lápiz, ya no tenía los 12 lápices que había al principio, porque Luis se quedó con uno, ¿ya? Y curiosamente era uno que no escribía. Por lo tanto, lo vamos a ir haciendo como por tramo. Tenemos de que cuando Luis, cuando llega Luis, la probabilidad, o sea, vamos a tener, vamos a poner cantidad de buenos y malos de los lápices. Bien, habían 10 lápices buenos y 2 malos cuando llegó Luis, pero Luis quitó uno malo. Bien, por lo tanto, cuando llegó Pablo, quedaban 10 lápices buenos y solamente queda un lápiz malo. Pero resulta que Pablo sacó un lápiz, eran, ah, 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 perdón, al principio era uno que sí escribe, perdón. Ellos no escriben y el Luis eligió uno que sí escribe. O sea que era al revés esta parte de acá. Llegó Luis, habían 10 lápices buenos y 2 lápices malos. Agarró un lápiz que sí escribía, por lo tanto, ahora ya no tenemos 10 lápices buenos, sino que nos quedan 9 lápices buenos y nos quedan los mismos dos malos. ¿Ya? Pero ahora sí, llega Pablo y agarró un lápiz que no escribe, uno de los malos. Lo tomó y no lo regresó. Por lo tanto, cuando llega Katy, que es la tercera persona que va a sacar un lápiz al azar del estuche, cuando llega la Katy, se va a encontrar con que había 9 lápices buenos y solamente un lápiz malo. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este no escriba? O sea, que sea un lápiz malo. ¿Cuántos casos a favor tenemos? Tenemos solamente un caso a favor. ¿De cuántos casos totales? Y acá tengan mucho cuidado. No vayan a decir de 9, ya, porque esto es una respuesta incorrecta. Y, por suerte, esta respuesta no está dentro de las alternativas. Bien. Los casos totales son todas las opciones que tenemos entre los lápices buenos y los lápices malos. Tenemos 9 lápices buenos y tenemos solamente un lápiz malo. ¿Cuántos lápices en total? ¿Cuántos casos a favor tenemos? O sea, casos posibles tenemos. Tenemos 10. O sea que cuando Katy vaya a sacar el lápiz, va a tener uno de 10. Aquí, si bien no aplicamos en ningún momento en la multiplicación de probabilidades, sí estuvimos trabajando muchas veces con un i. Bien, aquí aparece un i, acá aparece un i, y tenemos una serie de situaciones que van ocurriendo. Va tanto y ocurre tanto, luego va tanto y ocurre tanto, y finalmente hace Katy y ocurre tal cosa. Bien, vemos como cada experimento nuevo se va condicionando por el anterior. Cuando llega Katy, ya está condicionado por Pablo y está condicionado por Luis. A eso se refiere con probabilidad condicionada, ya con eventos independientes y dependientes. Cuando llega Katy, el resultado depende de lo que pasó con Pablo y de lo que pasó con Luis. Cuando llega Pablo, su resultado depende de lo que hizo Luis. El único que hizo algo totalmente independiente fue Luis, ¿ya? Solamente que tenía la condición de que ya la condición inicial de que eran 10 buenos y 2 malos. Bien, esto es una buena estrategia para poder responder este tipo de preguntas. Bien, lo otro era darse cuenta inmediatamente de lo siguiente. Bueno, se quitaron 2 lápices de los 10, o sea que me quedaron 10 en total. Se quitó uno bueno, se quitó uno malo, por lo tanto me quedaron 9 buenos, me quedó uno malo, uno de 10. Listo. Ya, quizás no es necesario hacer toda esta tabla, pero sí es bueno para poder ir guiándonos y dándonos cuenta si es que llegásemos a cometer algún error entre medio, ya tratar de no dejar muchas cosas para el cálculo mental. Dudas, consultas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y uno. Vamos con la otra pregunta
Ya, y nos acercamos al final. Se lanzan tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Clásico experimento de la moneda. Bien, fíjense lo siguiente. Quiero obtener al menos un sello. Voy a escribirlo así. Probabilidad de al menos un sello. Y es importante ustedes que vayan como desglosando las frases. Bien, por ejemplo, ¿qué significa que sea al menos un sello? Significa de que, que salga un sello, me sirve, ¿cierto? Al menos un sello. O que salgan dos sellos e inclusive me sirve cuando salgan tres sellos. Puede ser un sello o dos sellos o tres sellos. Eso significa de que sea al menos un sello. Y acá utilicé el o. Por lo tanto, vamos a tener que ir sumando la probabilidad de que sea un sello más la probabilidad de que se obtengan dos sellos más la probabilidad de que se obtengan tres sellos. Y obviamente estos son casos que, no son, que son mutuamente excluyentes entre sí. Porque si obtengo como resultado dos sellos, ya significa que ya no obtuve como resultado un sello, por lo tanto no voy a tener caso en lo que voy a obtener un sello como resultado y dos sellos como resultado al mismo tiempo. No hay entonces esta intersección. Solamente tenemos que sumar las probabilidades. Ahora nos tenemos que poner los distintos casos posibles. ¿Cuándo obtenemos un sello? Cuando el primero es sello y luego es cara y cara. ¿Cuándo más vamos a tener un sello como resultado? Cuando el primero sea cara, el segundo sea sello y el tercero sea cara. Y cuando vamos a tener sello también como resultado, un solo sello, cuando el primero sea cara, cuando el segundo sea cara y cuando el tercero sea sello. En estos tres posibles resultados, en estos tres posibles casos, tenemos solamente un sello como resultado. ¿Cuándo obtenemos dos sellos como resultado? Bueno, puede ser cuando el primero sea sello, el segundo sea sello y el tercero sea cara. Puede ser también de que el primero sea cara, el segundo sea sello y el tercero sea sello. Bien. Y acá, como no hay diferencias entre el primero y el segundo, vamos a tener solamente estos casos en los que se puede dar el cara, sello y sello. Dos sellos al principio y luego una cara, o una cara al principio y dos sellos después. Y por último, cuando se obtienen tres sellos, solamente en un caso, cuando sea sello, sello y sello. Bien, cuando tenga tres sellos seguidos. Ahora vemos, ¿cuántos posibles resultados tenemos acá? Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco, tenemos seis casos. Bien, ¿seis de cuántos? Y deberíamos tener uno más. Parece que... acá se me escapó un caso, que es cuando sea sello, cara y sello. Bien, acá en cero, cara y sello también tenemos dos sellos como resultado y un cara. Solamente que tenemos la cara entre medio. O sea, tenemos siete posibles resultados. ¿De cuántos? Bien, como es un lanzamiento de moneda, vamos a obtener siempre las posibles combinaciones. El 2 que es el número de resultados que tenemos al lanzar una moneda, lo elevamos a la cantidad de repeticiones que hacemos. En este caso, repetimos tres veces el experimento, por lo tanto, la posibilidad de combinaciones que vamos a tener es 2 elevado a 3, es decir, 8. Bien, 7 octavos. Esta es la probabilidad de obtener al menos un sello. ¿Pero hay formas más rápidas de llegar a esta respuesta? Sí, hay formas más rápidas. Como por ejemplo, que salga al menos un sello significa que no salga cero sellos. No cero sellos. Cero sellos. Bien. Y claro, si sale al menos un sello, significa que era un sello o dos sellos o tres sellos. O sea que por ningún caso me tiene que salir cero sellos. Voy a trabajar con la probabilidad opuesta. Bien. La probabilidad de no cero sellos significa de que a uno le vamos a restar la probabilidad de que salga cero sellos. Esa, este es el resultado de hacer la negación, de hacer lo contrario. Al total, al uno que es el todo, le quitamos la probabilidad de que se obtengan cero sellos. O sea que a uno le vamos a quitar un caso, porque vamos a tener solamente un caso en el que vamos a tener cero sellos, que cuando salga cara, cara y cara.
Bien, hay solamente un posible resultado entre 8. Y si a uno le restamos un octavo, esto nos da 7 octavos. Y fíjense cómo llegamos a la misma respuesta de una forma mucho más directa. Bien, otra forma de responder este tipo de preguntas es escribiendo todas las combinaciones posibles. Bien, y como son tres monedas, no son tantas las combinaciones. Vamos a partir diciendo, por ejemplo, todas caras. Cara, cara, cara. Y luego voy a ir intercambiando de a poco. Cara, cara, sello. Cara, sello, cara. Cara, sello, sello. Bien. Y así tengo. Estas son todas las posibles combinaciones que tengo cuando comienzo con cara. Luego tendría que ver las combinaciones cuando comienzo con sello. Sello, sello, sello. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Y me falta sello, cara, 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 sello. Y sello, ¿cuál me falta? Me falta. No, ahí las tengo todas. Bien. ¿Cuántos casos total tenemos? Tenemos 8 casos posibles. Estos son los posibles resultados al lanzar tres monedas. ¿Cuántas de ellas se obtiene al menos un sello? Una, aquí hay un sello, aquí hay dos sellos, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 7 de 8. Listo. Marcamos la respuesta correcta. Y lo otro es haciendo un triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal siempre nos va a servir cuando trabajemos con experimentos que sean dicotómicos, o sea, que tengan dos posibles resultados, como en el caso de la moneda, o es cara o sello. Y el triángulo de Pascal lo voy completando sumando los valores que están arriba para obtener el valor de abajo. Por ejemplo, el 2 lo obtuve de sumar uno más uno y completo con uno en los extremos. Uno más 2 es 3, 2 más uno es 3 y me detengo hasta acá porque el tercer piso es cuando tenemos tres monedas. ¿Qué significa esto? Que tenemos un caso que es tres veces cara. Tenemos tres casos en el que vamos a tener dos veces caras y una vez sello. Vamos a tener tres casos en el que vamos a tener una cara y dos veces sello. Y vamos a tener solamente un caso en el que vamos a tener tres sellos. Queremos al menos un sello. Este me sirve, este me sirve y este me sirve. Sumamos 3 más uno me da 7 de un total de ¿cuánto? De 8. Y listo. Llegamos también a la misma respuesta ocupando otra estrategia. Bien, como les digo siempre, importante es que el camino que vayan a tomar les haga sentido. Independiente si es el camino más corto o el camino más largo, que sea un camino en el que ustedes se sientan seguros y seguras de seguir avanzando. Y que tenga sentido, que no sea porque sí. ¿Ya? Por ejemplo, hacer esto, analizar todos los casos posibles, no toma tanto rato. Y puede ser el camino más lento, pero es bastante seguro. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos bien? Ya porque con esto vamos a finalizar. Ya esta pregunta va a quedar pendiente para ustedes. Consejos finales. Estrategia de resolución y consejos para la paz. Primero, identificar el tipo de experimento. Bien. Si es de dado, fijarse si es que es un dado común o un dado que tenga distinta cantidad de caras, porque pueden haber dados de hasta 20 caras, inclusive más. Si es que el dado está cargado o no. Las cartas. Ya si es que es carta inglés, bueno, por lo general se especifica bien el tipo de carta. Bien, pero si es carta inglés, tenemos picas, tenemos corazones, tenemos tréboles, tenemos diamantes. Ya, y tenemos para cada una de estas pintas del naipe inglés, tenemos cuatro monos, ya, o sea, tenemos tres monos en rigor, que es la J, la Queen y la Kaiser, ya, o no sé, valores que valen 10 o más, ahí se tiene que ir haciendo el análisis respectivo. Fijarse si tenemos tablas, si tenemos gráficos, saber extraer la información de esto, escribir el universo de resultados, los casos posibles, como lo hicimos, por ejemplo, acá. Que escribimos todos los casos posibles, o como lo hicimos delante también con las monedas. Cuando estábamos en las monedas, yo escribí, fue una lata, eso sí, pero yo escribí los 36 resultados posibles. Bien, y de esa manera yo aumento mi posibilidad de tener la buena, disminuyo mi error. Bien, ¿qué más? Reconoce las palabras clave, o el y el no. Cuando vean uno, relacionen al tiro con la unión, con la suma.
el i sabe que van a tener una cantidad acotada de posibilidades. Y el no es lo contrario, es lo que le falta a a la probabilidad para ser uno. Bien, ver si es que sin o con reemplazo, ya que si ocurre que no hay reemplazo, la probabilidad se va a ver afectada. Si no hay reemplazo, o sea, perdón, si que hay reemplazo, al momento de sacar algo, va a estar en las mismas condiciones iniciales. Pero en cambio, si yo no lo reemplazo, se va a ir viendo afectado cada vez que yo hago una extracción de algo. Así que fíjense en eso, si es que con reemplazo o sin reemplazo. En las tablas ya completen los totales de las filas y de las columnas, ¿ya? Como lo hicimos al principio, ya por acá. Como lo hicimos acá, una tabla de doble entradas, completen con las sumas en las filas, completen las sumas en las columnas, ya que esa información puede ser bastante utilidad y no es algo que les toma mucho tiempo. Verifica que la probabilidad final esté entre 0 y 1. Importante. Ya si tenemos algo que da probabilidad más que 1, posiblemente algo que no hicieron bien. Máximo es 1, el mínimo es 0. Bien. Comparar la alternativa, ver los valores que podemos encontrar, que podamos ir descartando, como por ejemplo en la acá del gráfico circular, que nos dimos cuenta de que tres alternativas eran posibles de descartar rápidamente. Bien, y así llegamos a la respuesta sin haber hecho ningún cálculo, solamente un análisis previo. Y cuando el cálculo es complejo, busca el complemento, así que es más fácil. Con complemento me refiero a lo que hicimos acá, por ejemplo. ¿Ya? Si es que no queríamos hacer esto de ir sumando y cosas así, ya por ejemplo darnos cuenta que tenemos que sumar la probabilidad de un sello, más la de dos sellos, más la de tres sellos. Si no hubiésemos dado cuenta al tiro de esto, bueno, calculo la probabilidad de que no sea sello, o sea, uno de 8 y se lo resto al total. Bien, con esto yo trabajo la probabilidad del complemento. Bien, de que no ocurra algo. Y eso, ya ahí le van a quedar preguntas para que ustedes trabajen en el Classroom, ya para que se vayan tomando el tiempo, están todas con su respectiva respuesta, ya. Y eso, voy a dejar de grabar ahora, mm, 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 donde dejo de grabar.